se llama litiasis urinaria. La idea es que ustedes, después de esta clase, tengan la competencia de manejar un caso de litiasis, ¿no? Ustedes en el medio social donde se desenvuelven siempre van a encontrar conocidos, familiares, amigos que saben que ustedes estudian medicina o que son médicos y les van a consultar que tienen un cálculo o algún familiar. Entonces, la idea es de que después de esta clase ustedes tengan criterios bien definidos como para absolver esa consulta de la manera más adecuada. Porque se ha visto muchas veces que hay personas que por la presencia de un cálculo en la vía urinaria pueden perder la unidad renal en menos de 4 a 6 semanas. Entonces la idea es de que nosotros tengamos los conceptos bien claros de cómo manejar una litiasis urinaria. Muy bien. Dentro de los factores epidemiológicos para la formación de los cálculos, nosotros vamos a considerar dos grupos. Uno son los factores intrínsecos, y a eso nos referimos a los factores propios de la persona, y otro es los factores extrínsecos, que es nuestro medio externo, ¿no? El ambiente que nos rodea. Entonces, pero para la formación de los cálculos intervienen todos estos factores, ¿no? Tanto intrínsecos como extrínsecos. Por ejemplo, vamos a ver la herencia, ¿no? Hay algunos cálculos como la cistina que tienen un componente hereditario, ¿no? Hay alguna alteración cromosómica en la cual se va a alterar la permeabilidad para algunos aminoácidos, dentro de ellos la cistina. En el sexo se ha visto que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de características extrínsecas, vamos a ver la geografía. Es bien conocido que la mayor parte de gente en nuestro país presenta cálculos en la zona norte del país o en la zona de la costa, a diferencia de la gente de la sierra o de la selva o del sur, ¿no? Ahí también tiene que ver los factores climáticos y estacionales. Las zonas áridas con mayor grado de temperatura, o las estaciones de verano van a tener una mayor incidencia de cálculos. Es bien sabido que en los meses en Lima, en los meses de enero, febrero y marzo, hay mayor incidencia de cólicos renales. Pero quizás el factor más importante tiene que ver la ingesta de líquidos y el grado de hidratación a la cual, o deshidratación a la cual el paciente está siendo sometido crónicamente, ¿no? En esto se hizo un estudio hace muchos años en Israel, en donde a sus colonias, a sus kibbutz, ellos les modificaron la ingesta de líquido, ¿no? Entonces, y lo siguieron a través de 20 años. En una de las colonias les duplicaron la ingesta de líquidos y en la otra se mantuvo con su ingesta normal. Y durante ese tiempo, de seguimiento, se vio que a la colonia a la cual le habían modificado la dieta, se había duplicado la ingesta de líquido, en el transcurso de esos 20 años habían disminuido su incidencia y prevalencia de cálculos, a diferencia de la otra colonia en la cual no se había actuado, entonces mantuvo con su misma incidencia y prevalencia de cálculos, ¿no? También tiene que ver con el contenido de minerales y oligoelementos. Nosotros sabemos que muchas zonas de nuestra patria no tienen agua potable y el agua que ellos utilizan son las aguas de los ríos, de los manantiales, entonces sí, no es una agua procesada. Y muchas de esas aguas van a contener altas concentraciones de minerales y oligoelementos, tipo calcio, fosfatos, ¿no? Que pudiesen condicionar que la ingesta repetida y crónica de este tipo de aguas condicione aumento de estas concentraciones de minerales y oligoelementos a nivel sanguíneo y por lo tanto a nivel renal y se formen en determinado tipo de cálculos, ¿no? La dieta tiene también otra importancia en la formación de cálculos. Y nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico tienen relación con la dieta, ¿no? La ingesta de altas cantidades de carnes rojas, ¿no? De purinas, de chocolate, tienen que ver con algún tipo de cálculos. Y la ocupación tiene que ver con el grado de deshidratación a la que es sometido el paciente por el tipo de labor que realiza.
la gente que trabaja en construcción civil, la gente que hace deportes extremos, o gente que trabaja en calderos, en zonas de alto calor, a la larga están siendo sometidos a grados de deshidratación, ¿no? Que va a condicionar la formación de cálculos. Como les decía, entre los factores epidemiológicos, la formación de cálculos intervienen muchos de estos factores. Muy bien. Ahora vamos a ver la fisiopatología asociada a la obstrucción urinaria. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un cálculo, no? Mientras nosotros tenemos el cálculo en el riñón, alojado en un cáliz o en la pelvis y que no produce problemas obstructivos, generalmente ese cálculo nos va a producir dos cosas, ¿no? Nos va a producir básicamente en alguna oportunidad un proceso infeccioso, ¿no? Y la otra puede producir una obstrucción y puede producir una dificultad para la salida de la orina del riñón hacia la vejiga, y eso se llama hidronefrosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un cálculo, pero en esos casos el cálculo no produce dolor? El dolor, que generalmente es el dolor cólico que lleva al paciente a la emergencia, es un cálculo que ha migrado del cáliz de la pelvis hacia el uréter, y al migrar al uréter ha producido una obstrucción. Al producir una obstrucción, el riñón sigue produciendo orina, y entonces aumenta la presión hidrostática por encima del nivel del cálculo, y ese aumento de presión hidrostática va a hacer de que se produzcan algunos acontecimientos. Entonces, dentro de esos acontecimientos, a manera de mecanismo compensatorio para preservar la función renal, se va a producir una disminución progresiva de las funciones excretoras del riñón. Entonces, el riñón, a manera defensiva, va a disminuir sus funciones de excreción para disminuir o tratar de disminuir esa presión hidrostática que puede ir dañando progresivamente el riñón. Va a haber una redistribución del flujo sanguíneo del riñón hacia las nefronas medulares, de las nefronas medulares hacia las corticales. Acuérdense que la mayor cantidad de glomérulos está en la corteza, ¿no? Y eso da como resultado una disminución de algunos índices, como el índice plasmático renal y el índice de filtración glomerular, ¿no? Entonces, esos son unos primeros mecanismos que el riñón utiliza para tratar de defenderse como mecanismo compensatorio. Pero, ¿qué pasa cuando se produce una obstrucción ureteral crónica, ¿no? Entonces, el cálculo no llega a migrar, se queda ahí, entonces esta presión hidrostática sigue aumentando. Entonces el organismo empieza a tener un movimiento peristáltico. Acuérdense que el uréter tiene musculatura lisa, para tratar de hacer de que ese cálculo migre, y ahí es donde se inicia el cólico renal, ¿no? Hay un movimiento peristáltico a nivel del uréter, que eso condiciona muchas veces el dolor cólico renal, que lo vamos a comentar, las características que ustedes ya la deben haber visto en su clase de práctica. Entonces, ¿pero qué sucede cuando este cálculo no migra? Se produce lo que se llama una obstrucción ureteral crónica. Entonces, el organismo ya pierde esa facultad de contracción del uréter, ¿no? Ya el peristaltismo se pierde. Entonces, como mecanismo compensatorio, empieza ya a dilatarse, ¿no? Empieza a dilatarse, y al dilatarse disminuye la generación de presión. Entonces, el paciente ya no tiene cólicos, ¿no? Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Muchas veces nosotros vemos pacientes jóvenes que llegan a la consulta, se les hace una ecografía y se ve que tiene una hidronefrosis severa, y el paciente ya prácticamente se le va a operar para sacar el riñón. Y nosotros hacemos una anamnesis y le preguntamos: señor, ¿usted tuvo cólico? Sí, doctor. Tuve un cólico hace 6 meses, pero como estaba lejos del hospital, fui a la farmacia, la señorita me indicó una inyección y me dio unas pastillas, y bueno, me pasó el cólico. Entonces, ¿qué pasó? Le calmó el dolor cólico, ¿no? Entonces el paciente ya se descuidó del caso, el cálculo ureteral produjo una obstrucción crónica, y se produjo el mecanismo compensatorio de disminución del peristaltismo y de la generación de presión. Entonces se empezó a dilatar, y se empezó a dilatar progresivamente, ¿no? Entonces ya no hubo dolor, por lo tanto él no fue a la consulta. Pasaron días, semanas, meses, y esta dilatación progresiva condujo a lo que se llama una ureterohidronefrosis. En ese caso hablaríamos de una ureterohidronefrosis severa. Entonces,
Cuando hay una obstrucción completa, vamos a ver que el deterioro renal aparece rápidamente, ¿no? A las 24 horas ya el riñón está sufriendo, hay un deterioro de la función renal. Al cabo de 5 días y con certeza a las 2 semanas, estamos hablando que hay una pérdida irreversible de algún grado de función renal, no sabemos cuánto, pero a las 16 semanas de una obstrucción ya hay una pérdida de la función renal severa, y no obstante que podamos operarlo, solo podemos esperar una ligera recuperación. Y si a esos plazos les agregamos que se junta una infección urinaria, entonces esos tiempos se acortan, ¿no? Por eso es importante nosotros, cuando tenemos un paciente con cálculos, estar seguros de que no hay un problema obstructivo, ¿no? Que no crónico, porque eso va a condicionar a la pérdida de la unidad renal. Ahora, ¿cuáles son la etiología de los cálculos? ¿No? Hay varias teorías que dicen por qué se forman los cálculos. La primera teoría es la sobresaturación cristalización. Entonces, hay una sustancia que le llamamos soluto, hay otra sustancia que se llama solvente. Entonces, cuando aumenta la concentración del soluto en el solvente, entonces se produce una precipitación cuando esa solución alcanza el famoso punto de saturación, ¿no? Entonces hay alta cantidad del soluto que llega a un momento que esa solución se satura y se produce la precipitación de esas sustancias. El ejemplo más clásico de esto es cuando ustedes preparan una limonada, ¿no? Agarran su vaso, le echan el azúcar, que sería el soluto, el agua es el solvente, entonces empiezan a mover, entonces llega un momento en que el azúcar que ustedes han agregado se disuelve. Pero si ustedes le siguen agregando este azúcar, va a llegar un momento en que ese azúcar que ustedes se agregan va a precipitar y se va a caer al fondo. Ustedes pueden mover 1, 2, 3, 4 horas el vaso de la limonada con la cucharilla y ya no va a disolverse ese azúcar que está en el fondo. ¿Por qué? Porque esa solución ya está sobresaturada, ¿no? Lo mismo sucede en el riñón a nivel de los tubos contorneados proximales y distales, en las cuales algunas sustancias, digamos el calcio, el oxalato, están sobresaturadas. Entonces se empiezan a formar pequeños cristales, empieza a precipitar en esas zonas pequeños cristales, y con el tiempo pequeños cristales se van agregando y van formando un microcálculo, se van juntando varios microcálculos y tenemos un cálculo, ¿no? Esa es una de las teorías. Otra teoría la teoría de la iniciación de la matriz. Se ha visto que cuando agarran los cálculos y los parten, en el medio, en el núcleo del cálculo, van a encontrar un material orgánico, ¿no? Que puede ser una proteína que cubre las vías urinarias que se producen en el riñón, la proteína de Tan-Hofmann, ¿no? Degradada o alterada. Pueden encontrar detritus celulares o bacterias. Entonces, esta teoría dice que hay un núcleo, alguna sustancia que condiciona de alguna manera que sobre este núcleo empiece a agregarse el material inorgánico, o sea, las sales, ¿no? Y va condicionando la formación de un cálculo. La otra es la carencia de inhibidores. Se ha visto que en la orina hay algunas sustancias como el manganeso, el magnesio, el zinc, que inhiben la formación de cálculos, ¿no? Entonces, personas que pueden tener altas concentraciones de oligoelementos en la orina, pero mientras tengan estos inhibidores en la orina no van a hacer cálculos, ¿no? Pero hay otras personas que no tienen estos inhibidores y con concentraciones normales de los oligoelementos o minerales, al carecer de estos inhibidores, entonces van a hacer cálculos, ¿no? Entonces, eso sería la carencia de inhibidores. La epitaxis es un fenómeno físico-químico en el cual se dice que una sustancia, para que se agregue a otra sustancia, tiene que tener una estructura iónica molecular muy similar, ¿no? Para que se agreguen y se formen los cálculos. Por ejemplo, el oxalato con el calcio, entonces se forman los cálculos de oxalato de calcio. Cuando no tienen esta estructura iónica muy parecida, entonces se repelen y no habría la posibilidad de formación de cálculos, ¿no? Entonces, esa es las teorías para la formación de cálculos, ¿no? Que generalmente intervienen casi todas las teorías. Como les mencioné anteriormente, la mayor causa para la formación de cálculos tiene que ver con los grados de deshidratación
crónica a las que los pacientes somos sometidos durante nuestra vida, ¿no? Pero hay un porcentaje de enfermedades que son menos del 5% que pueden deberse su formación de cálculos a otras enfermedades asociadas con hipercalcemia y hipercalciuria, ¿no? Entonces acá hay una lista de algunas enfermedades como el hiperparatiroidismo, la intoxicación por vitamina K, por la vitamina D, el mieloma, la leucemia, el linfoma, la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Síndromes y neoplasias, ¿no? Metastásicas que movilicen calcio. Entonces, estas enfermedades que van a cursar al final con movilización de calcio, donde va a haber hipercalcemia y hipercalciuria, solamente son responsables de un 5% de las pacientes que forman cálculos, ¿no? Más del 90% son debidos a deshidrataciones crónicas. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en esos pacientes que hacen cálculos a repetición o en los pacientes que tienen cálculos múltiples en diferentes partes de la vía urinaria. Este es un cuadro importante que nos va a ayudar rápidamente en ubicarnos sobre cómo manejar un cálculo, ¿no? Y cómo hacer el diagnóstico y cómo manejar el cálculo. Por ejemplo, en la columna 1 tenemos el tipo de cálculos, ¿no? Tenemos los cálculos de oxalato de calcio, fosfato magnesio y amonio. Este fosfato magnesio y amonio, también conocido como los cálculos de Struvita o cálculos de las infecciones urinarias, es el cálculo que es más frecuente en las mujeres, ¿no? A diferencia del resto. Tenemos los cálculos de ácido úrico, los cálculos de cistina y los cálculos de santina. Generalmente, este grupo de cálculos representa el 98% de todos los tipos de cálculos que los pacientes presentan, ¿no? En la segunda columna vamos la frecuencia. Vamos a ver que el más frecuente de los cálculos son los de oxalato de calcio. Le sigue en frecuencia los de fosfato, magnesio y amonio, que les dije son los cálculos de las infecciones urinarias. Le siguen después los fosfatos de calcio, el ácido úrico y bien raro cistina y santina, ¿no? ¿Por qué es importante la densidad? Los cálculos pueden ser radiopacos o radiolúcidos. Cuando decimos radiopaco significa que es un cálculo que puede ser visualizado en una placa simple de abdomen, ¿no? Mientras más radiopaco, entonces vamos nosotros a poder visualizarlo, ¿no? Pero mientras más radiolúcido es un cálculo que nosotros no lo vamos a poder ver. Y esto es importante porque muchas veces el paciente viene a la emergencia con un cólico y no tenemos tomografía y le pedimos una ecografía. La ecografía me dice riñón normal, vejiga normal, no hay cálculos, pero acuérdense que la ecografía solamente visualiza riñón y vejiga, no visualiza el uréter, y el cálculo que produce el cólico generalmente es un cálculo que está migrando, que está en el uréter. Entonces, a eso nosotros podemos pedir una placa simple. Entonces, en la placa simple, si nosotros tenemos un cálculo radiolúcido, no lo vamos a ver. Y eso de ninguna manera está descartando que el paciente tenga un cálculo, ¿no? Entonces, a la placa simple no lo vemos, pero puede ser un cálculo de radiolúcido, o sea, un cálculo de ácido úrico y el paciente estar con su cálculo en el uréter. El siguiente paso, como vamos a ver, sería pedir una tomografía, un urotem sin contraste, que definitivamente nos da casi el 100% del diagnóstico, ¿no? La solubilidad en el pH, ¿no? Es importante porque, como les decía, de acuerdo al grado de acidez de la orina, nosotros podemos manejar los cálculos. Por ejemplo, vemos que los cálculos de fosfato, magnesio, amonio, que son los cálculos de la infección urinaria, precipitan en orina alcalina. En este caso, nosotros tenemos que acidificar la orina para evitar la precipitación y, por lo tanto, la formación de cálculos, ¿no? O al revés, los cálculos de ácido úrico precipitan en orina ácida. En estos pacientes tengo que alcalinizar la orina para evitar la precipitación de cálculos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico clínico, si es que es un paciente que tiene infecciones a repetición, tenemos la obligación de descartar la presencia de cálculos como una causa de ellas, ¿no? Si tiene un cólico o un dolor lumbar o un dolor en el flanco, entonces asociado a náuseas, vómitos, un dolor intenso que no calma con la posición antálgica, entonces nosotros tenemos que pensar que es un cálculo que está migrando, ¿no? Entonces, el diagnóstico puede ser clínico en base a esas dos cosas, ¿no? El diagnóstico de laboratorio, siempre nosotros tenemos que pedir un examen de orina, básicamente, para ver si hay, y para que nos ayude en nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Y para ver si hay sangrado, si hay hematuria, o para ver si hay qué tipo de cristales pueden haber, ¿no?
El diagnóstico radiológico generalmente lo hacemos en esta secuencia, ¿no? Generalmente pedimos una ecografía. ¿Por qué? Porque es un medio que es accesible y es cómodo y está al alcance de todos, ¿no? Entonces la ecografía, como ya les dije, me puede ver el riñón si hay cálculos en el riñón y me puede ver la vejiga, pero no me ve el uréter, ¿no? Pero me puede de una manera secundaria decir que puede haber un cálculo en el uréter si es que ese cálculo está produciendo una hidronefrosis. Entonces me puede indicar hidronefrosis leve, moderada o severa en el riñón y eso de alguna manera me está indicando que algo está produciendo una obstrucción. La radiografía simple abdomen, como les mencioné, nos ayuda bastante. El detalle es que muchas veces los pacientes no están bien preparados, entonces ahí se puede perder los diagnósticos o que el paciente tenga un cálculo de ácido úrico, ¿no? La urografía excretoria, era un medio en el cual le inyectábamos sustancia y contraste endovenoso a la persona y le tomábamos una secuencia de placas, ya ha quedado en desuso, ¿no? Ha sido reemplazado por la tomografía, ¿no? Y la tomografía generalmente es el Urotem sin contraste. Entonces, este examen nos hace el diagnóstico casi a un 100% de litiasis en la vía urinaria, ¿no? Es el gold estándar para el diagnóstico de litiasis. La pielografía ascendente es un método que también es usado, lo usábamos anteriormente, con bastante frecuencia cuando no teníamos la tomografía, ¿no? Y lo usábamos para tratar de localizar la ubicación del cálculo en pacientes que tenían este, cálculos de ácido úrico, pero la tomografía actualmente no solamente nos indica la localización, sino también nos indica el tamaño y las unidades Hansfield, que lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a ver, en esta es una placa simple, entonces vamos a ver una imagen radioopaca en el riñón izquierdo, ¿no? Entonces, como les digo, muchas veces los cálculos con alto contenido de calcio pueden ser vistos, ¿no? Lo de oxalato, fosfato, pero los cálculos de ácido úrico no. En este paciente vemos que hay asas intestinales que no está bien preparado. Acá a nivel de la pelvis también podemos ver una imagen radioopaca, ¿no? Que puede corresponder a un cálculo. Digo puede corresponder porque como esto solamente está visto en una dimensión, también puede confundirse con flebolitos, con calcificaciones de ganglios o alguna pepa que esté pasando por el tracto gastrointestinal, ¿no? En esta otra placa, también en la placa simple, vemos una imagen de densidad cálcica a la altura de la cuarta vértebra lumbar derecha, ¿no? Básicamente, ¿no? En este caso también estamos viendo en el lado derecho dos imágenes de densidad cálcica a nivel casi de la primera, entre la última vértebra torácica y la primera lumbar en el lado derecho, ¿no? Acá no sabemos si estos son cálculos de riñón o pueden ser cálculos de la vesícula también, ¿no? Entonces la placa simple nos ayuda en algo, pero no nos da el diagnóstico exacto. Esta es una placa simple donde nos ve la forma del riñón, ¿no? Toda la pelvis y los cálices han sido ocupadas por estas imágenes. Esto se llama un cálculo coraliforme, ¿no? O en astas de ciervo, ¿no? Entonces son cálculos que se veían anteriormente con bastante frecuencia. En la ecografía, si el cálculo está en el riñón, nosotros podemos ubicarlo y la ecografía nos va a dar lo que se llama una sombra acústica posterior, ¿no? Entonces, con certeza puedo decir que acá en la pelvis hay un cálculo que está dejando una sombra acústica. Como les decía, también indirectamente me puede indicar que hay un proceso obstructivo, ¿no? Ya sea porque sea un cálculo, un tumor o alguna cosa que está produciendo una dilatación del riñón. Vemos acá el riñón y el riñón está dilatado. Y en la ecografía me ve los cálices medio, inferior y me ve la pelvis dilatada, ¿no? Entonces esto es una hidronefrosis. Esto me está indicando que algo está haciendo que este riñón no esté está obstruyendo la evacuación de la orina hacia la vejiga. Esto es una urografía excretoria, como les decía, se colocaba al paciente, se tomaba una placa simple, en este caso estamos viendo la placa simple acá en el lado izquierdo, y después le inyectamos sustancia de contraste y le tomamos una secuencia de placas a los 5, 15, 30 y 60 minutos. Y ahí la placa, primeramente, la sustancia de contraste se filtraba, que era la fase de filtración, que eran los primeros 5 minutos. Después venía la placa de los 15 a 30 minutos, que era la fase de excreción, básicamente, ¿no? Y en esta placa, por ejemplo, vemos que en el lado izquierdo hay un stop,
de la sustancia de contraste, ¿no? Sin embargo, sí pasa, no es una obstrucción total. Entonces, esa era la urografía excretoria, ¿no? Entonces, acá hay algunas placas para ver cómo era una urografía excretoria. Generalmente lo usamos actualmente la urografía excretoria para evaluar la morfología del riñón en los casos de sospecha de tuberculosis, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un cálculo radiolúcido, ¿no? Entonces, pero acá me puede indicar, puede ser un cálculo o puede ser un tumor. Entonces, esta placa no me indica a ciencia cierta si es un cálculo o un tumor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ya ha sido dejada de lado, la tomografía la ha reemplazado con mucha más ventaja. Acá tenemos un corte tomográfico en el cual vamos a ver el riñón derecho, vamos a ver el riñón izquierdo y vamos a ver la dilatación del sistema pielocalicial en este corte, ¿no? Si nosotros seguimos la secuencia a nivel de la pelvis, vamos a ver esta imagen radiopaca que corresponde a la piedra que está produciendo la obstrucción de la salida de la orina de la pelvis renal izquierda. Otro caso, la tomografía en este corte, vamos a ver el cálculo que está produciendo la obstrucción del uréter en el tercio proximal, ¿no? Entonces no está produciendo una gran hidronefrosis, pero sí lo encontramos en este corte, ¿no? Acá en este corte transversal también vamos a ver un cálculo a nivel de la pelvis, ¿no? Miren, la densidad es la misma casi del hueso, ¿no? Y en este caso por los ateromas que está en la aorta renal, ¿no? En las calcificaciones. La pielografía ascendente era un examen que por vía endoscópica, a través del citoscopio colocábamos un catéter por la uretra hacia la vejiga, ahí canalizábamos el uréter y una vez que este catéter lo colocamos dentro del uréter, por el extremo exterior que salía por afuera le inyectamos sustancia de contraste y pintábamos todo el uréter en forma ascendente, ¿no? En este caso vamos a ver cómo se ha pintado este uréter. Vemos una dilatación del uréter. Acá está una pequeña zona de stop donde no se ve la sustancia de contraste, probablemente por el cálculo que está acá, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos ubicar la localización de la zona de obstrucción. Eso es la pilografía ascendente. Muy bien. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para, primero, saber que hay un cálculo y segundo, determinar el tamaño del cálculo. ¿Por qué es importante el tamaño del cálculo? Porque el tamaño del cálculo es crucial para que nos indique cuál va a ser el manejo a seguir. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no es cierto?, que con la tomografía ya tenemos el tamaño del cálculo y es un cálculo menor de 4 milímetros. El uréter generalmente mide en el extremo superior 5 milímetros, en el tercio medio 4 milímetros y en el extremo inferior a nivel de la unión urétero-vesical 3 milímetros, ¿no? Entonces, un cálculo menor de 4 milímetros, la probabilidad de que ese cálculo pase espontáneamente es casi más del 90%. Entonces, en estos casos al paciente solamente los observamos, ¿no? Los observamos y les hacemos un seguimiento cada 15 o 30 días para ver. Pero si el cálculo es de 4 a 6 milímetros, esta probabilidad de pasaje se reduce a un 50%, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ya tener un tratamiento intervencionista. Probablemente le tengamos que dar alguna medicación, un alfa bloqueador para disminuir la contractura de la musculatura lisa del uréter o dilatar el uréter y ver la posibilidad de que este cálculo migre, ¿no? Pero cuando tenemos cálculos mayores de 8 milímetros, ¿no? Acá dice 6, pero en realidad son cálculos de 7 a 8 milímetros o mayores de 6 milímetros para arriba, esa probabilidad de pasaje espontáneo disminuye a un 10%, ¿no? Y acá ya probablemente si en 15 días no ha bajado, tenemos que hacer un tratamiento intervencionista. Probablemente ya tenga que entrar a una ureterolitotomía endoscópica, que sería el manejo que lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, es mandatorio el tamaño del cálculo para saber el pronóstico. ¿En qué momento nosotros tomamos decisiones respecto a si operamos o no operamos este cálculo o solamente los observamos? Cuando tenemos pacientes que tienen una obstrucción significativa, o sea, me vienen y me dicen en la ecografía, tiene una ureterohidronefrosis moderada severa, significa que ese cálculo está bastante tiempo y está produciendo una obstrucción, entonces ya hay que tomar una decisión, no podemos esperar más. Lo mismo cuando la gammagrafía me indica que la función renal está disminuida, o nosotros vemos la secuencia de sus gammagrafías con disminución de la función renal, entonces hay que actuar.
En los pacientes que tienen pielonefritis refractaria, están con infecciones a repetición por la presencia de cálculos, ¿no? Doctor, este año ha tenido 5 episodios, ¿no? Y 2 estaba internado, y le hace sus exámenes y encuentras que los cálculos están en riñón, entonces en esos pacientes hay que tomar una decisión respecto al tratamiento. Y la otra son pacientes que están con dolor constante, ¿no? Doctor, esta es la quinta vez que vengo a la emergencia, ¿no? Estoy hace 10 días acá, me dan mi pastilla y me voy a la casa. Entonces, cuando ya tengamos dolor constante, es otra decisión para actuar. Entonces, muy bien, ya hemos hecho el diagnóstico, ahora vamos a dar el tratamiento, ¿no? Entonces, hay dos tratamientos. Uno es el tratamiento, digamos, médico y el otro es el tratamiento intervencionista, ¿cierto? Entonces, el tratamiento médico nosotros lo conocemos como la terapia médica expulsiva, ¿no? Entonces, generalmente para tratar de que estos cálculos caigan, nosotros tratamos de que el uréter se dilate un poco, ¿no? Y para eso vamos a usar alfa bloqueadores como la tamsulosina, ¿no? Que es uno de los más usados. Entonces, se ha visto que la tamsulosina es beneficioso tratar a estos pacientes que tienen cálculos ureterales distales, ¿no? Menores de 6 milímetros, ¿no? Entonces, se le da tratamiento y se le hace un seguimiento y en 15 días nuevamente lo vemos, ¿no? Estamos viendo que los pacientes que se benefician más con estos cálculos son aquellas piedras que tienen un promedio de 5 a 6 milímetros, ¿no? Más de 6 milímetros estos cálculos no van a caer. Acuérdense que el uréter es como un embudo y en la parte distal es donde los cálculos mayormente se quedan enganchados, ¿no? Hay algunos medicamentos para hacer una lisis química de las piedras o los fragmentos, sobre todo en los cálculos de ácido úrico, ¿no? Entonces eso puede utilizarse alcalinizando la orina, ¿no? Utilizando algunas sustancias como el citrato o el bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, pero esto no tiene los resultados tan adecuados como el uso de alfa bloqueadores, ¿no? Estos tratamientos pueden ser descontinuados o parados si aparece alguna complicación, ya sea una infección o sigue el cólico refractario o vemos que hay un deterioro de la función renal. Generalmente damos entre 15 a 30 días como para ver si ha habido migración de esta piedra o si la piedra ha caído. Si no la piedra sigue ahí, entonces probablemente pasamos al otro sistema, ¿no? Este es un recuerdo anatómico para que nosotros veamos acá el riñón, el uréter, tercio proximal, uréter medio y tercio distal y la vejiga, ¿no? Entonces vamos a ver algunos procedimientos intervencionistas que se utilizan cuando el cálculo está en la pelvis renal o en el uréter proximal. Uno de ellos es la litotripsia por ondas de choque. El otro va a ser una nefrostomía percutánea. La nefrostomía percutánea, como les voy a indicar, es un procedimiento en el cual por vía quirúrgica se va a labrar un trayecto desde la región lumbar hacia la pelvis a través del cáliz medio y a través de ese trayecto se va dilatando y formando como un túnel y por ese túnel se coloca el litotriptor y se destruyen los cálculos y los cálculos los sacamos de acá hacia la parte externa, ¿no? Esa viene a ser la nefrostomía percutánea. Y la ureteroscopía es un procedimiento endoscópico que con un ureteroscopio flexible se entra por la uretra, se canaliza el uréter, se sube por el uréter y podemos llegar a destruir los cálculos a nivel de los cálices renales, ¿no? En el uréter medio o en el tercio medio del uréter, generalmente también vamos a utilizar la ureteroscopía y las ondas de choque, ¿no? La litotripsia extracorpórea. Aquí ya no utilizamos ya la nefrostomía percutánea. Y los cálculos que están en el tercio distal, vamos a usar la litotripsia extracorpórea o la ureteroscopía o la endoscópica, básicamente, ¿no? Entonces, es una manera general para comentarles. Entonces, este es el equipo de litotripsia extracorpórea. Tenemos uno antiguo y el otro derecho, en el cual el paciente se recuesta en esta camilla y a través de este aparato se le va a liberar energía pulsátil, ¿no? En forma de ondas al cálculo que queremos destruir y el procedimiento dura entre 1 hora y media, 2 horas.
La función de esto es desintegrar el cálculo, ¿no? Si tengo un cálculo de 1 o 1 centímetros, es partirlo, fraccionarlo en 3 o 4 pedazos, cosa que los pedazos puedan ser menores de 4 milímetros y esperar que el paciente haga que esos pedazos migren hacia a la vejiga, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se hace cálculos más grandes, se fragmentan muchos pedazos, pero no pueden pasar y se quedan obstruidos. Eso se llama la calle litiásica, ¿no? Entonces, sí, puede condicionarles infecciones y puede condicionarle cólicos también, ¿no? Entonces, también tiene algunas indicaciones. Por ejemplo, las ventajas, es menos invasiva, ¿no? Al paciente no se le corta, no se le hace nada, no necesita anestesia general, el paciente puede estar sedado nomás, es ambulatorio, se va a su casa, las complicaciones son mínimas, ¿no? Y el éxito, como les dije, dependerá de la medida del cálculo, dónde está localizado, qué tipo de cálculo. Los cálculos que tienen unidades Hounsfield mayor de 1000 son cálculos más duros, ¿no? Y las unidades Hounsfield, esa medición la da la tomografía, entonces no lo va a partir. El hábito corporal, si son obesos, la onda se pierde en la grasa, no sirve. Es mejor resultado en paciente delgada. Entonces, y el rendimiento de las ondas de choque, ¿no? El equipo hay varias generaciones, ¿no? Hay desde unos muy potentes y hay otras que no tienen la suficiente potencia. Contraindicado en mujeres embarazadas, en pacientes que tienen problemas de hemorragia, en problemas de infecciones urinarias no tratadas, en pacientes que tienen aneurismas, en pacientes que tienen problemas de obstrucción uretral, ya sea por una estrechez o tengan un cálculo abajo, ¿no? Entonces eso va a impedir que la calle litiásica migre hacia el exterior. Y como les decía, piedras que tengan una densidad mayor de 1000 unidades Hounsfield, ¿no? Es menos probable que sean desintegradas por estas ondas de choque. La ureterolitotripsia endoscópica, como les decía, es otro procedimiento. Nosotros vemos acá con un ureteroscopio flexible el paciente, lo canalizamos a través de la uretra, digamos a la vejiga, y por el meato ureteral podemos nosotros subir endoscópicamente por el uréter hasta localizar los cálculos, ¿no? Esta es una vista endoscópica de un cálculo ureteral. Acá hemos colocado una guía para no perdernos, entonces, que es esta de acá, inicialmente, y vemos acá con el litotriptor cómo vamos destruyendo o como partiendo o disolviendo el cálculo, ¿no? Entonces, tanto el litotriptor extracorpóreo como la ureterolitotripsia son procedimientos que normalmente se hacen en los hospitales. En el caso del Hospital 2 de Mayo, donde yo trabajo, es el único hospital del MINSA que tiene el aparato de litotripsia extracorpórea, ¿no? Ventajas de la ureteroscopía: las tasas de eliminación son próximas al 100%, casi no hay muchas contraindicaciones y es la primera elección en pacientes obesos, ¿no es cierto? Entonces utilizamos eso. Generalmente ahora se utiliza láser. Desventajas, es más invasivo, pero también puede haber tasa de complicaciones, ¿no? Puede romper el uréter, podemos causar estenosis del uréter o podemos causar sepsis, ¿no? Y en estos casos sí se necesita anestesia general. El paciente sube a sala de operaciones con prequirúrgico, le da anestesia general para el procedimiento porque el paciente no puede moverse, ¿no? Muy bien. El otro procedimiento les decía que era la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Vemos acá en la imagen como este doctor está entrando por la región lumbar a través de una guía fluoroscópica. Con fluoroscopía vamos visualizando de manera que se llega a uno de los cálices y se coloca un trayecto con este tubo. Y a través de este tubo que va desde la región lumbar hacia los cálices se puede colocar un litotriptor, ir destruyendo los cálculos y sacarlos, ¿no? Sacarlos. Este es el ejemplo. Entonces se hace una incisión en el flanco y se introduce un endoscopio percutáneamente al sistema colector del riñón, ¿no? Y se hace con litotripsia y se retiran los cálculos. Indicaciones: tratamiento de primera línea para los cálculos mayores de 2 centímetros, ¿no? Sus tasas de eliminación son casi próximas al 100%. La desventaja es que muchas veces puede haber una pérdida sanguínea importante que conlleva muchas veces, o pocas veces, pero sí se ha visto que puede conllevar a la pérdida de la unidad renal, ¿no? Contraindicaciones: no se hacen cuando las situs no han sido tratadas, cuando hay un tumor cerca del área donde vamos a ingresar,
cuando tenemos el riesgo de que ese riñón tenga un cáncer adicional en mujeres embarazadas o en problemas con problemas de coagulación. Muy bien. Y esto es una imagen de un cálculo coraliforme, ¿no? Anteriormente los cálculos coraliformes solamente procedían a la nefrectomía, sacar el riñón con el cálculo, ¿no? Actualmente muchos de estos cálculos coraliformes pueden ser manejados por la nefrostomía percutánea, ¿no? Y por la litotripsia o los 3 métodos juntos. Muy bien. Esto ha sido la clase de litiasis. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. ¿Alguna pregunta respecto a la clase? Delegada, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ya. Solamente comentarles, muchachos, que cómo manejamos un cólico renal, ¿ya? Para que más o menos tengan la idea. Como les expliqué en la clase, el cólico renal se produce porque hay un aumento de la presión hidrostática por encima de la obstrucción del cálculo, ¿no? Entonces, esta presión hidrostática hace que el riñón empiece y el uréter empiece a tener un movimiento peristáltico para tratar que este cálculo progrese. Entonces, parte de nuestro tratamiento del cólico renal es administrar un medicamento endovenoso, como para disminuir el peristatismo, ¿no? Y otro medicamento por vía intramuscular para disminuir el edema, porque el cálculo al raspar por el urotelio va produciendo inflamación, edema. Entonces, por vía endovenosa podemos colocar un antiespasmódico como Plidan compuesto, una ampolla endovenosa lenta, y a la nalga podemos agregar una ampolla de un AINES, ¿no? Tipo metamizol o tipo diclofenaco, ¿no? Y lo más importante, cuando el paciente tenga el cólico renal hay que restringirle líquidos. Nosotros no podemos decirle tome agua, tome agua. ¿Por qué? Porque si ustedes le indican que tome agua, esa agua va a llegar a sus riñones, el riñón va a seguir filtrando el riñón, el agua, entonces va a seguir aumentando la presión hidrostática. Y eso es lo que a nosotros nos sucede en las interconsultas, ¿no? Nos llega la interconsulta y dice, doctor, hay un paciente que tiene un cólico renal incoercible, le hemos aplicado todo y sigue con cólico. Lo vamos a ver y efectivamente, ¿no? El paciente se está retorciendo de cólico, vemos la historia, le han aplicado la vía endovenosa, perdón, por vía endovenosa el antiespasmódico y por vía intramuscular el antiinflamatorio, pero le están pasando, pues, por vía endovenosa le están pasando un cloruro a chorro, ¿no? Entonces ese paciente con ese cloruro, su riñón va a producir mayor cantidad de orina, entonces va a filtrar más orina, entonces va a haber un aumento de la presión hidrostática y el dolor se va a mantener, ¿no? Entonces la idea en los cólicos renales, solamente en los cólicos renales, hay que restringir la ingesta de líquido. Muy bien, cualquier otra pregunta, proceden con sus profesores de práctica. Siendo 5 para la 1, creo que damos por terminada la clase. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Listo.